están? Buenos días. No sé si ya se encuentran conectados. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Sí, ya lo puse. Perfecto. ¿Sí están viendo mi presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buen día, doctora. No se escucha mucho, se escucha muy ¿Ahí alejado. me escuchan? Ahí se escucha un poco mejor. A ver qué tal. Espero que ahí se escuche muy bien. ¿Todavía no? Sí, ya. Sí, ya, perfecto. Bueno, pues buenos días otra vez. Vamos a continuar donde nos quedamos la reunión anterior. Recuerden que en la semana 2 estamos viendo elasticidad de la demanda en general, es decir, cómo se comportan los precios de los productos, perdón, cómo se comporta la demanda frente a una alteración del precio de un producto. Ahora bien, no terminamos de ver los temas que tienen que ver con la elasticidad de la demanda y hoy retomamos la semana número 2, o sea, seguimos hablando de lo mismo. No nos vamos a angustiar mucho porque sí nos vamos a poner al corriente porque ustedes van a ir viendo cómo la elasticidad, de hecho, las fórmulas son muy similares, la estrategia de ejecución es muy parecida y lo único que cambia es la interpretación, es decir, para qué me sirve y cómo interpreto los resultados. Así que, pues no vamos a tener mucho conflicto en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a retomar ahora lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. Decíamos en la sesión anterior que la demanda se altera por muchas cosas, ¿no? Se va a estar alterando por el precio principalmente, pero también se altera por los gustos, por las tendencias sociales, en fin, una serie de cosas, pero hay un factor que va a estar también, de la misma manera que el precio altera mucho a la demanda, hay otro factor que altera mucho a la demanda, es el ingreso de los consumidores. Cuando el ingreso cambia, también cambia nuestra dinámica de consumo. Entonces, es interés de la economía estar revisando cómo funciona la elasticidad ingreso de la demanda. Del mismo modo que definimos la elasticidad precio de la demanda como la alteración que hay en la demanda por una modificación del precio, la definición de la elasticidad de ingreso de la demanda es una alteración en la demanda por la modificación del ingreso de los consumidores. ¿Sí? Así de sencillo. La elasticidad, la forma en la que se van a comportar los consumidores nos va a explicar qué tipo de producto vendemos en realidad, porque cuando vemos mercadotecnia, nosotros en nuestra cabecita loca decidimos que nuestro producto es para tal segmento y que es de gama alta o de gama baja, etcétera. Pero en realidad, eso es mi percepción y esa era mi idea, pero el consumidor lo hace propio y al hacerlo propio tendrá una dinámica de acuerdo al consumo, no de acuerdo a lo que yo la planteé ya en el mundo práctico, ¿no? Eso ya no va a pasar cuando estamos en el mundo práctico. Entonces necesitamos saber si nuestro producto es un bien inferior, es un bien normal, es un bien de lujo o es un bien necesario. Para eso debemos de identificar que un bien inferior, bueno, los vamos a hablar de los resultados. Es un bien inferior, va a ser cuando tú calcules la elasticidad de ingreso y el resultado te dé negativo. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les dije, solo el signo sirve para saber si es oferta o demanda? Nada más. Bueno, aquí, a partir de ahorita, lo que es elasticidad de ingreso, elasticidad y la elasticidad cruzada, sí, el signo sí me habla del producto como tal, así que sí la debo de tomar en cuenta. El signo, cuando me da negativo, me está hablando de un bien inferior. Ahorita vamos a explicar qué es un bien inferior. Si me da positivo, me está hablando de un bien normal. Si además de darme positivo, la demanda es mayor que uno, me está hablando de un bien de lujo. Pero si me está dando un resultado entre cero y menor que uno, entonces me está hablando de un bien necesario. En algunos libros de texto lo van a encontrar como un bien no de lujo, ¿sí? En otros se les denomina bienes necesarios.
No hay que confundir un bien necesario con un producto de la canasta básica. Son cosas diferentes. De hecho, se manejan en economías diferentes, sí, en estudios de la economía diferente. La canasta básica se maneja en la macroeconomía, es un concepto de macro, y bienes necesarios y bienes de lujo inferiores y normales se manejan dentro de la microeconomía. Entonces, no vayan a confundir los términos porque luego creen que porque un producto está en la canasta básica, automáticamente es un bien inferior o un bien necesario, ¿no? O sea, lo catalogan así. No, tiene que ver con cómo la gente lo conceptualiza, no con cómo el gobierno lo determina, que son cosas diferentes, ¿sí? Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí? Ok. No. Ahorita Carlos nos pregunta, ¿lo perfectamente inelástico, elástico y eso tiene que ver con la elasticidad de ingreso? No. En la elasticidad de ingreso ya no nos interesa si el bien es elástico, inelástico, perfectamente elástico o perfectamente inelástico. Eso solamente funciona en la elasticidad precio de la oferta y en la elasticidad precio de la demanda. En elasticidad de ingreso y en elasticidad cruzada no vamos a analizar si es elástico, inelástico y demás, ¿sí? Así que esos conceptos no los vamos a usar por el momento, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, voy a seguir y en caso de que tengan una pregunta, inmediatamente me detienen, ¿sale? Ok. Bueno, pues vamos entonces a seguir. Y aquí se los puse en una tablita, ¿no? El bien inferior me da negativo. Ese era el resultado, generalmente es menor que uno. Puede ser diferente, pero la clave está en que el resultado es negativo, ¿sí? Y vuelvo a decirles, en este caso sí cuenta el valor pegado al signo. Por lo tanto, si me da -7, ajá, es negativo y es menor que cero, porque un -7 en la recta numérica es inferior al cero. ¿Me doy a entender? No es como en el elasticidad precio. Y ahí podemos tener, por ejemplo, los fideos baratos, el transporte público, el pan blanco industrial. Y tiene un comportamiento el bien inferior que cuando el consumidor tiene más dinero, lo deja de comprar, ¿sí? Cambia su estrategia y se va a comprar algo más caro. No sé, vamos a suponer, ¿no? Hay pastas, pensando ahorita en la pasta, el ejemplo de la pasta. Si tú vas al súper, vas a encontrarte unas pastas que dice pasta artesanal, italiana, de importación, y ves el precio y la bolsita cuesta 120 pesos, ¿no? Entonces, pues la gente en la vida cotidiana dice que qué bonita, qué padre. La mayoría de la persona dirá, sí, pero ahorita no. Ajá. Después, en una ocasión especial, esa no es la sopa que compra de todos los días o para guisar diario, ¿no? Pero la sopa, la moderna, Barilla y esas, tienen un comportamiento mucho más parecido a las perdón, al bien inferior. Nos dice Carlos, ándale, exactamente. Bueno, ahorita, por ejemplo, ahorita nos está dando el ejemplo, Carlos, de que la leche de coco, la leche de almendras, este, entrarían como estos productos que uno deja de lado un rato. Ese era un comportamiento anterior. También esto es bien importante que lo mencionemos. Nada es estático en la economía. Las dinámicas del consumidor son históricas, es decir, cambian a lo largo del tiempo y son culturales. Van cambiando también como van cambiando nuestros patrones de idiosincrasia, ¿no? Hace algunos años, la leche de coco, la leche de almendras, la leche de soya, eran como un lujito que te ibas a dar, ¿no? Y de hecho, como dice su compañero, ni leche son. No, pues no. De hecho, justamente las consumes porque no son leche. Es solamente para engañar tu mente de que estás tomando leche, ¿no? Pero en realidad no. Sin embargo, a partir de hace 2 años, más o menos 3, empezó a darse un auge en el conocimiento de problemas inflamatorios en el intestino derivados y muchos problemas de depresión y ansiedad derivados del consumo excesivo de leche. Entonces, esas leches que antes eran vistas como un lujo, ahora constituyen para muchos
su alimentación cotidiana, derivados justamente de que los estudios recientes determinan que si tú no quieres tener cáncer de colon, que si tú no quieres tener problemas inflamatorios en el abdomen, si tú quieres estar menos cansado, que no te quieres estar, tus cuestiones emocionales no las quieres muy volátiles, pues entonces tienes que disminuir el consumo de lácteos. Pero tenemos esta historia cultural de tomar leche en todos lados, ¿no? Y por eso la leche de soya y todas las demás cambiaron su dinámica. Ahora la gente, les digo, mucha gente las consume como su leche del día. Eso propició de entrada que el precio se emparejara mucho más a la leche normal, ¿sí? A la leche de vaca tradicional, porque se está incrementando la demanda del producto. Entonces, entre más se solicita, el empresario puede disminuir su precio porque puede producir más disminuyendo el costo de producción, ¿no? Entonces, la dinámica cambia y muchos productos que antes eran bienes de lujo, ahora se constituyen en bienes inferiores. Lo único que va a cambiar es la marca a veces, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso del bien inferior que normalmente el consumidor es el que compra todas las quincenas, es el que vive diariamente, pero en el primer momento en el que tiene un ingreso superior, la deja a un lado y compra la que siempre quiso comprar, ¿no? Es donde compramos, entonces llegamos muy orondos al súper, ¿no? No sé, normalmente yo les doy el ejemplo con los champús, vas caminando, lo hueles, te lo pones así en la cabeza a ver si por osmosis funciona, pero como es caro, lo dejas a un lado, ¿no? Y compras tu champú del diario, ¿no? Sabilé. Entonces, agarras y te lo llevas, ni modo. Pero cuando traes aguinaldo, cuando te dieron tu reparto de utilidades, cuando tienes un bono laboral, llegas al súper, vas en tu carrito, miras con desprecio el Sabilé, ¿no? Agarras y dices, yo no, ese no lo quiero, y vas por el champú que siempre anhelaste y lo compras. Entonces, se trata de no que cambió su preferencia, sino que simplemente ahora sí puedo comprar lo que yo quiero y no voy a comprar lo que puedo, sino lo que deseo, ¿sí? Así es, exactamente. Hasta la línea completa compramos, ¿no? No, el champú, el acondicionador, la crema para el pelo y todo, ¿no? Exactamente, mientras tenemos dinero. Entonces, esa es la cualidad. ¿Y a mí para qué me sirve como empresario? Y bueno, esa es pregunta para ustedes. ¿Por qué a mí como empresario me interesa saber por qué la gente lo ve como inferior o por qué la gente lo ve como un bien de lujo, por ejemplo, o sí, por qué a ustedes como empresarios les interesaría hacer este análisis? ¿Qué se les ocurre? ¿No veo manitas? No, no veo a nadie. Para tratar de bandear y vender más. Sí, Héctor, dime. Sí, buenos días. Pues, Hola. eh, normalmente, pues, hacemos un estudio de mercado para ver cómo podemos aumentar la venta de cierto producto que se nos está quedando atrás, en comparación a algunos otros de lo mismo que producimos. Entonces, utilizamos alguna estrategia para levantar la venta. Ok, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, va a ser un poco diferente a esto. El estudio de mercado tiene que ver con conocer cómo piensan las personas, cómo piensan las personas. Pero una cosa es cómo pensamos y otra es cómo actuamos, ¿sí? Si tú me haces una encuesta, yo te voy a decir lo que quiero decirte, pero no necesariamente lo que voy a hacer. Y a la hora que lo estamos haciendo, actuamos diferente. La elasticidad nos refleja lo que realmente hace la gente, no lo que quiere hacer. Entonces hay que entender la diferencia entre un estudio de mercado y un cálculo de elasticidad, ¿sí? Un estudio de mercado es para saber a futuro qué van a hacer. Y un estudio de elasticidad es el reflejo de lo que ya están haciendo. ¿Quién más tengo? Ay, perdón, no voy a poner los lentes porque nada más que mis lentes se oscurecen. Israel, sí, dime.
¿Qué tal? Buenos días. Hola. Creo que hay algunas empresas que tienen sus productos tanto caros como sus productos baratos. Eh, bueno, yo conocí a una persona que trabajaba en Bimbo que decía que había productos que inclusive hacían con cierta merma y se vendían como productos baratos e iban a las tiendas más pequeñas y los productos, digamos, más premium iban a tiendas más grandes con mejores ingredientes. No sé si va como por ahí. Tiene un poco que ver, ¿sí? O sea, se acerca un poco más a lo que en realidad sucede, pero vamos a entender que hasta en productos que son de mejor calidad, hay productos inferiores y hay productos de lujo. Más bien tiene que ver, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que analizar? Por para anticiparme al comportamiento. Si yo, por ejemplo, yo soy un proveedor, yo fabrico jamón Dubi, no, Chimex, por ejemplo, que es uno de los más económicos, ¿no? Si yo vendo Chimex y yo sé que mi bien es inferior, voy a disminuir la producción en diciembre, ¿sí? Y como empresa, volvemos, yo tengo mis jamones de lujo y tengo mis jamones más económicos. Lo que voy a hacer es bajo la producción de Chimex y subo la producción de mi jamón un poco más caro porque la gente me va a comprar más en diciembre del caro que del barato. Entonces me sirve para tomar decisiones de cuándo detengo la producción, la menguo y cuándo la exalto. Para eso me va a servir. Entonces, no sirve para cuestiones de mercadotecnia. Esto no sirve para mercadotecnia. La elasticidad precio sí sirve para mercadotecnia. La elasticidad ingreso sirve para saber en qué momento contraigo mi producción y en qué momento la exalto, ¿sí? Un bien inferior o un superior lo determina el nivel de consumo. Sí, lo determina el nivel de consumo, no el precio, ¿sí? Incluso, por ejemplo, vamos a suponer en una clase social muy alta, ¿sí? A lo mejor ellos también tienen incrementos y decrementos de ingresos. Entonces también van a cambiar sus dinámicas de consumo dentro de la gama de sus productos, de lo que ellos consumen. Y digo ellos porque yo no soy. Ajá, así que yo no soy de esos. Entonces, van a cambiar también su dinámica. Por eso el empresario debe saber dentro de sus productos, a lo mejor voy a decir, no sé, tal marca, dice, yo este producto nunca se lo voy a vender a la clase social baja. Nunca jamás en la vida, no me interesa. Pero de todas maneras, al vendérselo a la clase social alta, ellos deben de saber, de todas maneras, este bien se me comporta como un bien inferior o como un bien de lujo. Ajá, debemos de saber esa dinámica porque está más en relación al consumo y se vincula mucho más a a mis estrategias de producción, ¿sí? Sí, Héctor, dime. Hace un momento me referí como estudio de mercado, pero en realidad no me expliqué bien. El estudio que hacemos es, por ejemplo, en el ciclo anual hay 2 o 3 momentos donde la gente tiene más ingreso, que es el aguinaldo, que es el reparto de utilidades o, o cuando salen de vacaciones. Entonces, y también hay eh, ciclos bajos como cuando entran a la escuela, que hay mucho gasto para útiles escolares, uniformes, etcétera. Entonces la gente tiene menos dinero para comprar ciertas cosas. Entonces Ujú. a eso me refería, maestra. Ah, excelente. En eso sí, es para eso sí, cuando nosotros monitoreamos comportamientos de ventas y con base en eso determinamos cuándo produzco más y coloco más en el mercado y cuándo contraigo. No tiene caso tener en exhibidores, por ejemplo, productos cuando sé que no se van a mover. ¿Por qué? Porque son manoseados, maltratados y se terminan convirtiendo en merma. Entonces, yo tengo que saber exactamente cuándo debo poner y cuándo no. Sí. Em, Así es. Bueno, en el caso de, como nos dice Aldo, así efectivamente están colocados. Walmart es una de las cadenas que más conoce a sus segmentos de mercado.
¿no? Y tan los conoce que hasta la música está seleccionada para la clase social a la que está dirigida. Pero vuelvo a decirles, yo puedo encontrar bueno, ya nos quitaron Superama, ¿no? Pero cuando estaba Superama, por ejemplo, tú podías encontrar ahí arroz, este, de la marca Libre de Walmart, pero también podías encontrar Soberano, arroz Soberano. El arroz de la marca Libre es más barato que el arroz Soberano. Y el arroz Soberano, por ejemplo, yo hoy escucho a las personas que son muy buenas para la cocina, ¿no? Y dicen, no, el arroz Soberano para las fiestas, porque es un grano que hace y que deshace, pero es más caro. Entonces, sí me doy a entender. Sigo teniendo dos arroces. Sigo vendiendo arroz y sigo vendiendo arroz muy económico y sigo vendiendo arroz muy caro. Y estoy en Walmart, perdón, podría estar en Superama, ¿no? Totalmente. Sin embargo, tengo que evaluar, perdón, qué tanto me están comprando de uno y qué tanto de otro en las diferentes etapas del año o cuando, les decía en particular, y ahorita lo reforzó Héctor, cuando tenemos un ingreso excesivo, ¿qué hace la gente? ¿Lo compra más o lo compra menos? Y de hecho, volvemos, el bien inferior se compra menos cuando yo tengo más dinero, ¿sí? HBI, no sé qué es HBI, pero me imagino que es HB, ¿no? Sí. Pero todos los supers operan en diferentes mercados, ¿eh? Todos, todos, todos. Todos tienen diferentes segmentos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Walmart tenemos Superama. Aquí en San Luis no hay, pero el Sardinero es de ellos. Vips es de ellos. eh, Walmart, obviamente. Sam's. Entonces tenemos una gama que van a estar atendiendo diferentes segmentos, ¿no? Entonces, bueno, regresemos a esto, ¿no? El bien inferior es entonces es aquel producto que cuando yo tengo más dinero, automáticamente lo abandono. Pero cuando ando jodidiux, pues es el que más compro, ¿no? Es el que más voy a comprar y hasta lo amo, ¿no? En no existe, Superama no existe en México o en San Luis Potosí, el Superama. Tiene que ver con ciertos segmentos, ¿sí? Hay tiendas que no tenemos aquí en San Luis, ¿no? Y justamente se debe a un estudio de mercado, pero eso es otra cosa. No se vayan a confundir, ¿sí? El que existan diferentes segmentaciones obedece al comportamiento del consumidor, no a su relación con el ingreso. Entonces, si no, se me van a empezar a hacer bolas, ¿sí? Ok. El otro bien que tenemos es un bien normal. Cuando calculamos la elasticidad del bien normal, nos va a dar positivo mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero. Y, o sea, de cero a infinito, ¿no? Mayor que cero. De cero a infinito, positivo. Pero, por ejemplo, cuando me da entre cero y uno, estamos hablando de productos que los vamos a llamar bienes necesarios, como son la electricidad, los servicios médicos generales, o sea, ir con el doctor Simi o con un médico general, eso, aunque sea privado, las frutas frescas, la ropa de marca media, las tecnologías básicas, o sea, pagar internet básico, todo eso va a ser un bien normal y además es necesario. Se fijan, estoy dando dos categorías al mismo tiempo. Es normal y necesario cuando es mayor que cero, pero menor que uno. ¿Sí? Ahí tengo un bien normal y necesario al mismo tiempo. Es, en este caso, la demanda crece cuando tengo más, perdón, en el bien normal, en general, la demanda crece cuando yo tengo más dinero. Pero cuando es un bien necesario, ¿sí? La demanda sí va a crecer con el ingreso, pero en menor proporción. O sea, no crece mucho. Sí, se incrementa un poco más y dice mi hijo, uno de mis hijos dice, cuando hay el bono o hay un extra o algo, dice, hoy toca comprar para el fin del mundo.
Entonces compra, agarra y echa al carrito más latas de atún o echa, eh, compras más jabones o más detergentes o eso, ¿no? Dice Mauricio, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que nuestra dinámica cambia con el ingreso? ¿A eso te refieres? Pasa porque en realidad nosotros vivimos a través de clichés sociales. Nos queremos sentir parte de un grupo y generalmente queremos estar en los estatus altos. Siempre ese es nuestro anhelo y no lo digamos de aquí de San Luis, que vaya, que a la gente potosina le encanta vivir de apariencias, ¿no? Entonces siempre no nos conformamos con lo que tenemos, sino que siempre queremos más. Ni siquiera nos fijamos si la calidad es mejor. Solo queremos eso que me es inalcanzable en un momento y quiero tenerlo, ¿sí? Entonces, pues volvemos en el día a día. En el día a día yo compraré plátanos, ¿no? Pero cuando yo tengo un ingreso mayor, compro frutas exóticas, ¿sí? Porque quiero probar, porque quiero conocer, porque quiero pertenecer. Y eso es lo que nos hace modificar el bien, en la cualidad de un producto. Entonces, no tiene que ver con cuánto compramos, sino cómo cambiamos de estrategia, ¿sí? En la vida diaria haremos una cosa, pero cuando tengo algo extraordinario, ya no soy la persona que era. Cambio y voy a comprar. Momentáneamente me convierto en otro ente distinto y empiezo a comprar cosas en otro nivel. Y ese es por eso, porque queremos pertenencia, ¿no? Se debe a eso principalmente. Luego tenemos los bienes de lujo. Un bien de lujo es positivo. Eso quiere decir que cuando hay mayor ingreso, incremento la compra de ese bien, pero el resultado me va a dar mayor que uno. En este caso tenemos las cosas como los automóviles de alta gama, las joyas, los viajes, las joyas, joyas, ¿no? No las de chapa, o sea, las de oro, los diamantes, los viajes internacionales, contratar servicios domésticos, este, cosas que nos generan más confort, más estatus. Y obviamente, entre más dinero tengo, más cambio a ese tipo de productos, ¿no? ¿Se comprendió más o menos esto? Ok. Entonces, pues vamos a ver cómo se calcula. La elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación del cambio de la cantidad demandada con relación a la variación porcentual del cambio del ingreso. Repito, la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación porcentual del cambio de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del cambio del ingreso. Dicho de otra manera, es la misma fórmula que teníamos antes. Lo único que cambia es que en lugar de usar precio, usaré ingreso. Y pues vamos a hacer un ejercicio antes de pasar a elasticidad cruzada. ¿Me pueden decir si están viendo una hoja de Excel? Sí, Ok, voy a hacer una copia de este tantito. Permítanme un momento para poder trabajar. Ingreso. Bueno, vamos a poner elasticidad de ingreso. Van a ver que yo le pongo IY. Ajá. Es elasticidad de ingreso. ¿Sí? No sé si por el tamaño la alcanzan a ver bien, porque luego por ahí batallan visualmente. En este caso, vamos a hablar de este. En lugar de precio vamos a tener ingreso y tenemos a una persona, ¿no? Gracias. Lo voy a usar con una persona, pero obviamente no analizamos, en el mundo real no lo analizamos persona por persona, sino que más bien analizamos los ingresos que se están dando en México, por ejemplo, ¿no? La dinámica de ingresos, cómo se está gestando, si está el volumen creciendo o está bajando. Entonces, porque yo no puedo, bueno, la otra cosa donde sí puedo saber esto, si yo quiero hacer un estudio mucho más preciso, es con una encuesta rápida en donde yo pregunte
eh, cuánto ganan y cuánto compran de determinado producto. Eso nos ayuda mucho a definir este, este tipo de indicador. em, pero tendría que hacerla en diferentes momentos, ¿no? Entonces vamos a suponer que una persona gana 4,000 pesos y con esa cantidad, este, compra normalmente un producto, no voy a decir cuál porque necesito que ustedes me digan qué producto va a ser. Compra, no sé, 200 piezas al mes. Ajá. Y por otro lado, pero resulta que recibe un ingreso extra, le subieron el puesto y ahora está, o le subieron el ingreso y ahora gana 5,000 pesos. Y con eso resulta que ahora en vez de comprar más, nos está comprando 180 piezas. Entonces, vamos a calcular la elasticidad y lo que vamos a ver, de entrada, cuando yo veo esto, subió el ingreso, bajó el consumo, automáticamente estamos viendo que se trata de muy probablemente de un bien normal. Lo que tengo que definir es si es de lujo o si es necesario, ¿sí? Eso es lo que tengo que lograr. Y permítanme un momento. Y bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Ok. Vamos a trabajar igualito que hicimos para el cálculo de elasticidad. Primero vamos a ver la variación de Q. Ya saben, final menos inicial. Sí, permítanme un segundo. Un segundito, ahí voy. Déjenme ver. Ahorita se los comparto. Permítanme un momento. Se los puse. Aquí está. Creo que no les está llegando. Ahorita se los comparto. Permítanme. Mándenme. Sí, todo bien. Gracias. Ok. Ahorita se los comparto. Si no, ahorita al final, no se preocupen. Bueno, entonces decíamos que lo primero que voy a hacer es una final menos inicial, ¿sí? Luego, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Es lo que me dio, ¿sí? Entre el inicial, ¿sí? Por ahí me preguntaban, ¿por qué no lo está poniendo en porcentaje? Lo puedo poner en porcentaje, no pasa nada. Si lo haces en Excel no hay problema, pero si lo haces en una calculadora vas a empezar a tener problemas. Entonces, por eso se los dejaba en decimales. Ajá, así que, pero pueden ponerlo en porcentaje o en decimales, da igual. ¿Sí? Les recuerdo que siempre a 4 decimales trabajamos elasticidad. Después dice, tu variación ya no va a ser del precio, ahora va a ser de Y. ¿Por qué no pongo I? Porque eso es interés en economía. Y es ingreso, I es interés. Entonces no puedo poner I. No crean que porque no sé que el ingreso se escribe con I. Entonces vamos a poner variación del ingreso. Final menos inicial. ¿Sí? Luego, después de eso, vamos a tener variación porcentual del ingreso. Y lo que vamos a hacer es lo que tengo entre lo inicial. ¿Sí? Y luego calculo la elasticidad. Es Q, variación porcentual de Q, entre variación porcentual de Y. ¿Ok? ¿Sí lo están viendo todo? Sí, maestra. Ok, perfecto. Y ahora entonces hacemos el análisis. Primero, nos dio positivo o negativo. Acuérdense que es lo primero que checamos. Nos dio negativo. Eso quiere decir
que tenemos un bien inferior de entrada, ¿sí? Así que lo primero que voy a poner es que es un bien inferior. Ok, dice, ok. ¿Desde dónde te lo repito, Héctor? Desde la variación, pero ¿cuál variación? ¿La de Y? ¿O desde el principio? Héctor, desde la celda G. Ok, voy a borrarlo, lo repito. Ahora nos vamos a ir con el ingreso, ¿sí? Entonces voy a poner final menos inicial. Después tomo el resultado que acabo de obtener, ¿sí? Y lo divido entre inicial. Siempre va a ser entre inicial. ¿Ok? Con 4 decimales. Después vamos a tomar, acuérdense que la fórmula dice, voy a regresar un poco a la fórmula, y la fórmula dice, permítanme porque como ocupo 2 computadoras al mismo tiempo. La fórmula dice variación porcentual del cambio de la cantidad entre la variación porcentual del precio. Entonces, como esa es la fórmula, pues ponemos variación de Q entre variación de Y. Y ya nos dio nuestro resultado. Ahora lo que hacemos es análisis. Y lo primero ¿es positiva o negativa? En este caso es negativa. Nuestra tablita dice, si es negativa, es un bien inferior, ¿sí? De entrada. ¿Por qué? Porque incluso me da menor que 0, ¿sí? Entonces se trata de un bien inferior. ¿Por qué ya no lo seguí analizando? Porque solo el bien inferior es así de simple. Si es negativo, es bien inferior. Si es negativo, es bien inferior. Digamos que este operaría